Bien, 16:29 en esta tarde. Enseguida vamos a actualizar datos del tiempo. Sonaba la chilena Ana Tijoux haciendo Libertad, tema que es banda sonora de Pacto de Fuga, ¿no? Bien, 16:29 decíamos, en un comunicado de prensa hace poco, muy poquito, la Unión Cívica Radical de Misiones ha dado a conocer quiénes serán sus candidatos, ¿no? El Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical difundió entonces la lista de candidatos a diputados nacionales, que está encabezada por Gustavo González, hombre joven, pero con amplia experiencia en la política de la provincia de Misiones. Ha sido legislador, ha sido, hombre importante dentro de la estructura de la UCR durante muchos años. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hablemos un poco hagamos un primer ejercicio, ¿no? Una especie de fotografía de situación de lo que es la provincia después de las últimas elecciones, donde las presidenciales, ¿no? Donde Milei obtuvo una ventaja abrumadora, enorme. ¿Cómo es hoy salir a competir en un escenario como este que tenemos y cómo definís ese escenario? Sí, además salir a competir con una idea que es la reivindicación de la política y de los partidos políticos, que en este tiempo es complejo porque ante una situación política en general a nivel mundial, regional y nacional, donde parece que priman sistemas que son bastante autocráticos y presidencialistas, salir a hablar de los partidos políticos y reivindicar el rol del Congreso como tal, ya que elegimos justamente diputados nacionales, no es tarea sencilla. Pero de eso se trata. Me parece que el radicalismo, a partir de lo que ha sucedido en este escenario que se está conformando, el hecho de volver a su lista 3 histórica y empezar a hablar nuevamente de principios políticos, retoma un poco esa línea. Así que en un escenario complejo, de una sociedad muy crispada, muy indignada, muy desahuciada de los resultados políticos en general, nos toca esa enorme tarea de salir a plantear propuestas y contenido ideológico y político. Vamos por ahí. Digamos, muchas personas con las que hemos hablado, incluso algunos estudiosos de las cuestiones políticas, sociales, han usado palabras como estupor primero y luego han dado algunos datos muy llamativos, porque es como que esta es una circunstancia muy diferente a otras. Una, lo que piensan los más jóvenes con respecto de la política, los políticos, su futuro, el mundo del trabajo, en fin. Exacto. ¿Qué te parece que se les tiene que decir, se les debe o se les puede decir a los jóvenes, pero acercarlos a esto que acabas de señalar, ¿no? Otra mirada de la política. Y quizás recordar aquellas palabras de Bertolt Brecht de hace varias décadas atrás, que hablaba del analfabeto político y que justamente le llamaba a las personas que descreían de la política o que renegaban de los políticos a que tomemos conciencia de que todo tiene que ver con decisiones políticas, desde el valor de nuestro salario, de los impuestos que pagamos o de la educación y la salud que tenemos. A mí hay un dato que me preocupa mucho, Miguel, que espero que se empiece a revertir de cara a octubre, que es la bajísima participación en las urnas que tuvimos. Misiones, recordarás que tuvo apenas el 55%, fue la elección con menor participación electoral desde el año 83 en Misiones, a la fecha. Sí. Vueltos después de la pandemia, votó más gente que en junio pasado. Eso creo que habla un poco de lo que venimos charlando. Hay me parece a mí, un desencanto con la política y con los políticos, y también creo que hay una urgencia del día a día del ciudadano que está más preocupado por cómo llegar a fin de mes, de no perder su trabajo, de que le cierre su semana, antes que la preocupación por ir a votar y a expresar su voto. Espero yo que en octubre eso se empiece a revertir, porque elegir representantes políticos, tomando lo que venimos charlando, es fundamental para el futuro de nuestras vidas. A quién o a quiénes ponemos en el Congreso Nacional va a tener que ver directamente con lo que nos pase en el futuro a los misioneros. Hace poco charlamos con el autor de un libro que analiza la situación de
el votante, insisto con esto del votante, ¿no? Y especialmente del votante más joven. La propuesta de Milei, según esta versión o esta mirada, de alguna manera, aunque es una esperanza fallida, pero planteaba una esperanza frente a un cuadro crítico que era el de esa elección presidencial. Ha pasado 1 año y medio y ya hemos visto algo. ¿Cuál es el mensaje que va a darle la UCR o vas a darle a la población para que se acerque? Bueno, el primer mensaje que creo que vamos a transmitir tiene que ver con reivindicar el rol de la representación política. Yo creo que Misiones tiene que tener en el Congreso voces que lo representen al pueblo misionero y no delegados ni empleados ni personas que automáticamente vayan y se sometan a una agenda nacional. ¿A qué me refiero para que quede más claro? Los 7 diputados nacionales por Misiones han acompañado todo lo que propuso el gobierno nacional. Y creo que eso no le ha sido favorable a Misiones. Creo que aquel postulado de gobernabilidad con gobernabilidad se paga, te acordarás que tanto se habló siempre. Bueno, creo que a Misiones no le ha ido bien con ese apotegma, porque la verdad que si uno mira lo que ha pasado con la economía provincial, con la economía de nuestras producciones locales, con las asimetrías, bueno, con el costo de los servicios públicos, ha sido muy negativo todo lo que ha propuesto Milei y llevado adelante. Entonces creo que el desafío es recuperar voces que en el Congreso pueda plantear lo que la agenda de Misiones necesita. Yo la verdad que soy muy crítico respecto de los 3 diputados nacionales que vencen su mandato en diciembre, Arjol, Clipauca y Fernández, porque realmente creo que ninguno ha podido en estos 4 años que le tocó estar como diputado plantear esa agenda. Bueno, eso tiene que cambiar, tiene que revertirse. Nosotros vamos a ir al Congreso Nacional con una idea. ¿Podemos estar de acuerdo con políticas del Gobierno Nacional? Por supuesto que sí, pero no hace falta perder tu identidad o cambiarte de partido para poder acompañar medidas. Creo que nadie puede estar en contra de que uno gaste más de lo que recaude o de eliminar el déficit fiscal o, bueno, temas centrales como esos. Pero creo que a la motosierra que implementó Milei le ha causado mucho daño a Misiones, y eso es algo que el radicalismo va a ir a defender, postulados históricos también, que tiene que ver con la educación y la salud pública, el trabajo, la producción, por ahí va a pasar, creo yo, mucho a esta campaña. Digamos, y esto ya es más cosecha propia. Uno siente, tiene la impresión que a la renovación le viene ayudando mucho una serie de circunstancias que la propia renovación no ha propiciado, digamos, la fragmentación de la oposición, la dispersión de la oposición. ¿Cómo ves ese tema mirándolo desde la propia UCR? Vos acabas de mencionar un diputado que fue candidato a la UCR en elecciones anteriores. Sí, claro. No, bueno, también creo que se está produciendo un realineamiento ideológico, Miguel. Creo que hay sectores claramente identificados con la derecha política misionera que se han nucleado bajo la Libertad Avanza, como partido central, y otros partidos satélites que comulgan con esa idea del no Estado, o del Estado mínimo, o la inexistencia del Estado. Después creo que hay otras expresiones más vinculadas con el kirchnerismo, Misiones, que creo que están muy debilitadas como tales, y la renovación, que creo que ofrece un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el desafío de las propuestas políticas como la nuestra en un momento de polarización? El desafío es poder postular una propuesta que recupere el sentido común, que esté alejada de los extremos. Nosotros no tenemos vínculos con Milei, tampoco tenemos vínculos con el kirchnerismo, con la renovación. Planteamos una mirada federal y que también revalorice a Misiones en el ámbito nacional. Es complejo, yo desde ya creo que es complejo, porque pareciera que o votás de un lado o votás del otro, como si no hubiera grises o un abanico de colores en el medio. Bueno, creo que eso tiene que ver con recuperar el valor de la discusión. Hoy pareciera que en un tiempo de tanta crispación, de tanta violencia verbal, de tanto denostar al que piensa distinto, lo que la Unión Cívica Radical va a plantear es la vuelta al consenso, a buscar puntos de encuentro a pesar de la diferencia que tenemos, lo que pensamos distinto. Creo que de eso se trata la política. Hoy pareciera que no,
pero creo que es el desafío a futuro, recuperar el diálogo y el consenso de los que pensamos distinto, ¿no? Uh-huh. Entonces no estás viendo un escenario de 3/3 como ha venido siendo en los últimos años, sino muy polarizado, donde intervendría entonces esta propuesta de la UCR, ¿es así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el radicalismo se planta en ese lugar del centro. No me refiero al centro ideológico, sino en la búsqueda de consenso, de puntos intermedios, y es el desafío que tenemos de intentar aglutinar ese espacio. Yo creo que en Misiones particularmente hay muchas personas que están esperando que surja esa alternativa, que no quieren votar para atrás, no estuvieron de acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández, por ponerle nombre, quizás lo acompañaron a Milei, pero se dan cuenta ahora que por acá no va la cosa, que es una barbaridad que el Estado desaparezca, lo estamos sufriendo en la producción yerbatera, por ejemplo, y que están buscando una alternativa razonable. Bueno, el radicalismo va a ser en esta campaña esa alternativa de la moderación en términos del planteo hasta discursivo. Nosotros no creo que haya que agredir al adversario o recurrir a cuestionar a la persona, sino lo que tenemos que debatir son ideas y proyectos, recuperar el debate político que está faltando en la Argentina, me parece. Uh-huh. Gustavo, vos decías recién más de lo mismo, ¿no? Hay una mirada de muchos observadores hacia eso, ¿no? Como que la gente, o el votante en general, aparentemente eso dicen las encuestas, no está deseoso de volver a votar los mismos candidatos que ya ha votado. En el caso de ustedes, ¿cómo esto se da como decisión en el medio de una discusión? ¿Se debatió hacia adentro para elegir los candidatos? ¿Cómo fue el proceso? Sí, siempre es complejo porque uno dice, si van los candidatos que ya fueron candidatos, pareciera que el partido repite los mismos de siempre, y si pones a alguien nuevo te dicen, bueno, ¿y a tu candidato quién lo conoce? Claro. También está eso, ¿no? Creo que en la reivindicación de la política, que particularmente estoy abocado a que ello se concrete en el futuro, digamos, creo que también tiene que ver con la reivindicación de la formación política. Yo quiero que mis diputados nacionales tengan trayectoria y contenido político al ir a sentarse en una banca nacional. Quiero votar sabiendo qué voto y qué puedo esperar de cada candidato, y eso te lo da también su trayectoria, qué ha hecho, qué ha sido, cómo se ha desenvuelto, qué postura ha tenido. A ver, por dar un ejemplo, el fenómeno de lo que fue Amarilla en junio, ¿no? Que fue una expresión sin duda política muy interesante, porque la gente vio en Ramón Amarilla, una persona que estaba injustamente detenida, pero para mí, ¿no? En lo personal, pero no sabemos mucho del contenido que tiene esa propuesta política detrás. No sabemos qué piensa respecto a la educación, de la salud, de la frontera, de nuestra realidad provincial. Creo que tenemos que, el hecho de que haya candidatos que tengan recorrido, una trayectoria detrás, me parece que también le da certeza al electorado, y en momentos de tantas dudas, creo que está bien, eso optó un poco el radicalismo, en nuestra boleta al menos, combinar un poco de experiencia y también juventud. A mí me acompaña la presidenta de la juventud, que es Guadalupe Colosier, que es la segunda candidata, también como para demostrar de que, bueno, que tanto queremos mostrar recorrido, pero también futuro en nuestra propuesta, ¿no? Uh-huh. Hablemos de lo territorial. Durante muchos años lo territorial fue algo muy importante dentro del funcionamiento de la UCR como partido en la provincia de Misiones, con mucho impacto incluso en el sector de los pequeños productores. ¿Qué análisis tenés de ese panorama? Porque muchos de esos pequeños productores votaron La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Sí, exacto. No, y ha sido un segmento que históricamente el radicalismo ha tenido presencia. Recordemos que la ley de Lenin en su momento fue impulsada por Raúl Solmoirago. Recordás, Miguel, que era diputado nacional por el radicalismo. Y bueno, y Lenin tiene que ver un poco con lo que nosotros somos, los radicales. Y sin duda que esa presencia que tuvo el radicalismo en el sector productivo la fue perdiendo, y hubo otras presiones que se fueron haciendo más presentes en ese espacio. Bueno, creo que la defensa de la economía regional y plantear lo que se está sufriendo hoy por hoy en la chacra y en la producción misionera, en la yerba mate y en la madera y en otras, tiene que ver también con lo que el radicalismo conoce y puede
puede aportar mucho. Nuestra presencia territorial sigue estando. El radicalismo al día de hoy tiene muchos concejales y un bloque de diputados y comités municipales que vamos a ver qué rol cumplen en esta campaña, porque también el otro elemento que para mí es novedoso y que es muy bueno es el debut de la boleta única en Misiones, en Argentina. Extendete un poco en eso, por favor, que te lo iba a preguntar. No, decía, a ver, recordarás, o al menos hace muchos años que se discute el sistema electoral en Misiones, ¿no es cierto? Nosotros, el radicalismo ha sido uno de los fieles que hemos cuestionado, por ejemplo, la ley de lemas, ¿no? Bueno, la boleta única, papel que se estrena ahora en octubre, para mí va a ser un cambio significativo. Y creo que todas las estructuras políticas, todavía al día de hoy, no sabemos muy bien cómo va a impactar este sistema. Porque en definitiva se termina el boleteo previo, se termina el darle el voto en la mano a las personas para que vayan a votar, van a ir al cuarto oscuro, en este caso a la mesa electoral, donde el presidente le va a entregar una boleta y con esa boleta van a tener que ir al cuarto oscuro a marcar con una X a la lista que quieran votar. Claro. Bueno, todo ese proceso... El robo de boletas, todo eso que alguna gente llamaba folclore, no va a existir más. No va a existir más, y hasta la propia fiscalización en general se transparenta muchísimo. Entonces el hecho de que cada elector tenga esa autonomía de ir a marcar con una cruz la lista que desee votar, creo que va a impactar para bien en la elección. Creo que va a transparentar mucho la elección y es una igualación también de las reglas de juego, junto con la campaña publicitaria pautada en iguales términos para todos los candidatos. Creo que eso va a tener un impacto, que el resultado de junio va a ser muy distinto el de octubre que el de junio, según mi mirada. Bueno, hablemos de un tema que es siempre delicado, ¿no? Dinero y política. Muchos dicen, no se puede hacer política hoy sin plata. ¿Cómo van a hacer ustedes o cómo están haciendo ustedes? Bueno, y haremos sin plata también nuevamente. No, a ver, siempre se necesitan recursos porque uno tiene que tener presencia, cartelería, folletería, cuestiones que generalmente las solventan en nuestro caso los propios candidatos, porque de su propio peculio aportan dinero, además de amigos y colaboradores, y el partido político que también tiene sus recursos. Pero sí, por supuesto que los recursos económicos son importantes para darle visibilidad a los candidatos, para tener presencia. Es un tema complejo, y más porque también en este cuestionamiento a la política, Miguel, que estábamos hablando al inicio, también se cree que los partidos políticos no tienen que tener recursos propios. Y yo creo que justamente al revés. Los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República, dice nuestra Constitución. Y el financiamiento de los partidos políticos es casi una mala palabra en la Argentina. ¿Cómo le va a dar plata a los políticos si son todos unos corruptos? Bueno, eso es parte de la degradación de la política en sí que venimos hablando. Bueno, nosotros financiamos la campaña con recursos propios, con aportes de colaboradores y aportes partidarios, ¿no? Bueno, la última hipótesis de Gustavo González, diputado. ¿Cuál sería tu agenda en una Cámara compleja, además? Sí. Mira, primer tema, a mí realmente me parece una barbaridad que el presidente Milei esté gobernando hace casi 2 años sin ley de presupuesto nacional. Eso le da una discrecionalidad absoluta al presidente. El modelo de gobernar de Milei, que yo lo defino como una autocracia de mercado, es principalmente presidencialista, muy centralista en su concepción, y no tiene para nada una mirada federal. Entonces creo que es deslegitimar, digamos, quitarle el rol que debe tener el Congreso, que no pueda legislar, por ejemplo, una ley de presupuesto, que determina hasta incluso los recursos que vienen a Misiones. Y si se quiere una aspiración de tipo legislativa futuro,
Te acordarás que mucho tiempo se habló en Misiones de la zona aduanera especial, bajo el gobierno de Fernández, que ya estaba, que ya salía, después se vetó, no salió nunca. Hay ahí una opción intermedia que me parece fundamentalmente realizable, que la insistió mucho Luis Pastori cuando fue diputado nacional. Hablamos mucho con él de ese tema. ¿Te acordás de la reglamentación de la ley PYME? Bueno, que establece justamente un sistema especial para las pymes de frontera como la nuestra. Eso depende de la reglamentación de una ley que creo que eso se puede concretar. Se puede concretar si hay una estrategia de emisiones, ya del bloque de diputados en su conjunto y de senadores, para que la pyme de Misiones, que compite con el Brasil y con el Paraguay en una situación muy distinta al resto del país, tenga beneficios impositivos concretos, ganancias, IVA, impuesto al combustible y demás, que creo que eso sería muy muy importante para Misiones, sería una pequeña modificación en cuanto a la recaudación a nivel nacional, pero muy beneficioso en términos provinciales. Perfecto. Insistir con ello, ¿no? Perfecto. Gustavo, bueno, muchas gracias como siempre por atendernos. Bueno, Miguel, ha sido un gusto, gracias por contarte, y seguramente hablaremos en otro momento, así que gracias por llamar. Seguro. Gustavo González, entonces, charlando con nosotros, la antigua y conocida lista 3 es lo que ha recuperado la UCR, incluso en estas elecciones, ¿no? O sea, que se trata de recuperar símbolos y volver a la política. El Comité Central Provincial de la Unión Cívica Radical, entonces, ha definido quiénes serán los candidatos a diputados nacionales para las próximas elecciones del 26 de octubre. Encabeza esta lista Gustavo González, con él hablábamos.